Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, sobre todo a los seguidores más fieles de nuestro querido Can Yaman. Porque sí, amigos, hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima expectación, un cambio que, tal como indica el título, va a sorprenderlos. Prepárense porque después de una larga espera, Can Yaman se ha cortado el pelo y el resultado es, bueno, ya lo verán. Si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este fascinante cambio de look. La verdad es que la comunidad de fans de Can Yaman es una de las más apasionadas y atentas que existen. Cada movimiento del actor, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública es analizada al milímetro. Y cuando se trata de su icónico cabello, bueno, eso es nivel de alerta máxima. Durante mucho tiempo, hemos visto a Can lucir una melena que, para muchos, se había convertido en parte de su identidad. Un cabello largo ondulado, que le daba ese aire de galán de telenovela que tanto nos gusta. Era un sello distintivo, un elemento que muchos asociaban instantáneamente con su carisma y su presencia magnética. Los rizos rebeldes, la forma en que caía sobre su frente, incluso las ocasiones en las que lo recogía en una coleta, todo formaba parte del imaginario colectivo de su imagen. Sin embargo, como todos sabemos, la vida está llena de cambios, y el mundo del espectáculo, aún más. Las carreras de los actores a menudo implican transformaciones físicas para adaptarse a nuevos papeles, para explorar facetas diferentes de su arte o simplemente por un deseo personal de renovarse. Y en este caso parece que Can Yaman ha optado por un cambio radical, un giro inesperado que ha sacudido los cimientos de su estética habitual. La noticia de que Can Yaman se iba a cortar el pelo empezó a circular hace unas semanas, alimentada por el murmullo constante de las redes sociales y los foros de fans. Pero los rumores eran vagos, un susurro aquí, una foto borrosa allá, quizás una captura de pantalla de una conversación privada que se filtraba, o una imagen de él en un evento donde su cabello parecía ligeramente más corto de lo habitual. La incertidumbre era palpable, creando una atmósfera de especulación constante. ¿Sería un corte sutil, un simple arreglo para dar forma a su melena? ¿O quizás un cambio drástico, una apuesta por un estilo completamente nuevo? ¿Qué lo habría impulsado a tomar esta decisión después de tanto tiempo luciéndolo largo, casi como un estandarte de su imagen pública? Las teorías volaban, algunos pensaban que era para un nuevo proyecto cinematográfico, otros que simplemente buscaba un cambio de aires estival. La verdad es que la expectativa se construyó sobre la base de la sorpresa potencial. Pues bien, la espera ha terminado y las imágenes ya están entre nosotros, confirmando que el cambio es, efectivamente, sorprendente. Hemos visto las fotos y los vídeos que han inundado las redes sociales, desde historias de Instagram hasta publicaciones en Twitter y TikTok, y la reacción de los fans ha sido, como era de esperar, de todo tipo, desde la sorpresa inicial, pasando por el asombro, hasta la admiración pura y dura. Algunos se han apresurado a darle la bienvenida a esta nueva etapa, mientras que otros expresan una mezcla de nostalgia y entusiasmo. ¿Pero qué significa realmente este cambio de look? ¿Qué nos puede decir sobre los proyectos futuros de Can Yaman o sobre su estado actual? A menudo un corte de pelo es más que solo estética, puede ser un símbolo de una nueva etapa, de un reinicio, de una voluntad de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con una imagen fresca y renovada. Y cuando se trata de una figura pública de la magnitud de Can Yaman, este tipo de transformaciones adquieren una dimensión casi simbólica. ¿Será que se prepara para un papel muy específico que requiera un cabello más corto, quizás un personaje histórico, un atleta, o incluso un agente secreto? Quizás un personaje que lo aleje de esa imagen romántica tan consolidada, explorando facetas más intensas o dramáticas. O tal vez simplemente ha sentido la necesidad personal de un cambio, de probar algo diferente, de sentirse más ligero, de sacudirse la rutina capilar que lo ha acompañado por tanto tiempo. En el mundo del entretenimiento, la imagen es una herramienta poderosa, y los actores suelen utilizar estas transformaciones para comunicar y para preparar al público para nuevos horizontes artísticos. Lo que es innegable es que Can Yaman tiene la capacidad de reinventarse y de lucir espectacular con casi cualquier estilo. Su carisma y su presencia escénica son tan potentes que el cabello, si bien es un elemento importante, no define por completo su atractivo. Sin embargo, el contraste entre su melena larga habitual y este nuevo corte corto es tan marcado que resulta imposible no fijarse en él.
Hemos visto las fotos y hemos sido testigos de cómo su rostro adquiere un protagonismo aún mayor. Las facciones, que siempre han sido uno de sus puntos fuertes, ahora se ven realzadas de una manera diferente, quizás más marcada, más definida. El corte de pelo resalta su mandíbula, la línea de sus pómulos, y especialmente la intensidad de su mirada. Es un cambio que para muchos, lo hace ver aún más maduro y sofisticado. Se percibe una elegancia renovada, una frescura que antes estaba un poco opacada por la exuberancia de su cabello largo. Es como si el cabello corto le permitiera a su rostro respirar y expresarse con una claridad que antes no era tan evidente. Pensemos un momento en la psicología detrás de los cambios de look. Cortarse el pelo largo puede representar, para muchas personas, un acto de liberación. Es deshacerse de algo que quizás ya no representa su estado de ánimo actual, o simplemente abrazar una nueva etapa con menos carga literal y metafórica. Es un gesto que puede venir acompañado de un sentimiento de soltar, de decir adiós a una etapa y dar la bienvenida a la novedad. En el caso de un actor, esta decisión puede estar aún más ligada a su carrera. Un cabello largo y ondulado se asocia a menudo con roles románticos, con el galán soñador, con el personaje que cautiva por su aura melancólica o apasionada. Un corte más corto y definido puede abrirle puertas a personajes más duros, más contemporáneos, con un aire más terrenal, o incluso a roles históricos que requieran una estética diferente y más austera. La industria del cine y la televisión es muy visual, y la imagen juega un papel fundamental en la construcción de los personajes, en la forma en que el público los percibe y en la narrativa que se construye alrededor de ellos. Y luego está la reacción de los fans. Es fascinante ver cómo una simple decisión estética de una celebridad puede generar tal cantidad de comentarios, opiniones y debates. Las redes sociales se han convertido en un verdadero hervidero de reacciones. Hay quienes aman el cambio, quienes lo encuentran audaz y moderno, y quienes, por supuesto, extrañan su antigua melena, la que se convirtió en su sello personal. Es natural que haya nostalgia por algo que se ha asociado tanto con el artista, por esa imagen que ha sido la compañera de muchas series y películas que han conquistado corazones. Pero también es importante celebrar la evolución y la valentía de probar cosas nuevas. El público, en este sentido, también tiene la oportunidad de crecer junto con el artista, de apreciar sus diferentes facetas y de entender que un cambio físico no altera la esencia de su talento ni la conexión emocional que se ha creado con él a través de sus interpretaciones. La diversidad de opiniones es lo que enriquece el debate y nos permite entender diferentes perspectivas. Ahora, ¿qué podemos especular sobre los posibles motivos detrás de este corte? Si bien Can Yaman no ha dado explicaciones detalladas hasta el momento, las redes sociales y los portales de noticias del corazón turcos y de otros países ya están llenos de hipótesis. Podemos basarnos en algunas pistas o simplemente en la lógica del mundo del espectáculo. Podríamos estar ante la preparación para un nuevo proyecto de ficción, quizás una serie o una película que requiera un look más moderno, o incluso algo completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Las producciones turcas son cada vez más ambiciosas, y a menudo exigen transformaciones físicas importantes. A veces los actores se someten a transformaciones físicas drásticas para dar vida a personajes que son muy distintos a ellos mismos, y un cambio de cabello es uno de los primeros pasos en este proceso de inmersión en el personaje. Podría ser un drama histórico, un thriller de acción, o incluso una comedia romántica con un giro inesperado en la imagen del protagonista. Otra posibilidad, y quizás la más simple y directa, es que simplemente haya sido un deseo personal de renovación. La vida puede volverse monótona si uno no busca activamente el cambio y la evolución. Y para una persona que vive bajo el escrutinio público, buscando constantemente mantener la frescura y la energía, buscar esos momentos de cambio puede ser vital para su bienestar personal y profesional. El cabello, al ser algo que crece y que se puede modificar con relativa facilidad, es un lienzo perfecto para expresar este deseo de metamorfosis, de marcar un antes y un después. Quizás simplemente quería sentirse diferente, más ligero, y la melena larga ya no reflejaba su estado de ánimo o sus aspiraciones. Lo cierto es que, sea cual sea la razón, el resultado es un Can Yaman con un aire diferente, quizás más maduro, más afilado, con una elegancia renovada. Hemos visto cómo se resaltan sus ojos, su mandíbula, la estructura de su rostro. Es una transformación que, sin duda, le otorga una nueva dimensión a su atractivo y a su presencia. Y personalmente creo que la capacidad de adaptarse y de sorprender es una de las cualidades más admirables de un artista.
Can Yaman lo ha demostrado una vez más, demostrando que no tiene miedo a salir de su zona de confort y a desafiar las expectativas. Este corte de pelo podría ser un preludio de una nueva etapa en su carrera, una que se aleje de los roles que lo lanzaron a la fama y lo catapulte hacia nuevos territorios artísticos. Es interesante también analizar cómo este cambio puede influir en su carrera. Un nuevo look puede redefinir la percepción que el público y la industria tienen de él. Podría atraerle un tipo de proyectos diferente, abrirle puertas a géneros que antes no se habían explorado para él. Por ejemplo, podría empezar a recibir ofertas para películas de acción con un toque más moderno, o para dramas más introspectivos que requieran una imagen más sobria y natural. O simplemente reafirmar su estatus como un actor versátil capaz de reinventarse constantemente, adaptándose a las exigencias del mercado y a sus propias inquietudes artísticas. La moda y la estética en el mundo del entretenimiento son cíclicas, y a veces, un corte de pelo puede marcar la pauta para nuevas tendencias, inspirando a otros actores y a sus seguidores. Para los que lo seguían desde sus inicios, este cambio puede ser especialmente significativo. Es un recordatorio de que el tiempo pasa, de que las personas evolucionan, y de que el arte también lo hace. La trayectoria de un actor no es lineal, está marcada por etapas, por descubrimientos, por cambios. Y ver a Can Yaman dar este paso es emocionante. Es ver a un talento consolidado atreverse a salir de su zona de confort y a explorar nuevas posibilidades, sin miedo a perder lo que ya ha construido, sino con la esperanza de añadir nuevas capas a su identidad artística. Y ahora, pensando en ustedes, ¿qué opinan? ¿Les ha gustado el nuevo corte de pelo de Can Yaman? ¿Se lo esperaban? ¿Qué creen que nos puede indicar este cambio? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Estoy seguro de que tienen mucho que decir al respecto, y sus puntos de vista siempre son muy valiosos para nosotros y para toda la comunidad. ¿Prefieren su look anterior? ¿O les encanta esta nueva faceta? ¿Y cuáles son sus teorías sobre los proyectos que podrían estar detrás de esta transformación? No se corten al expresarse. En resumen, amigos, hemos sido testigos de un cambio significativo en la imagen de Can Yaman. Después de una larga espera y con una expectación que ha mantenido a todos al borde del asiento, el actor se ha atrevido a un corte de pelo que, sin duda, nos ha sorprendido a todos. Ya sea por motivos profesionales o personales, lo cierto es que luce espectacular y con un aire renovado. Este tipo de transformaciones nos recuerdan la naturaleza cambiante del mundo del espectáculo y la capacidad de los artistas para reinventarse, para explorar nuevas facetas de su personalidad y su arte. Es un recordatorio de que el cambio es una constante y que abrazarlo puede ser el camino hacia nuevas y emocionantes oportunidades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y que esta reflexión sobre el cambio de look de Can Yaman les haya resultado interesante y estimulante. Si les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traérseles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y que podrían estar tan intrigados como nosotros por este cambio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras publicaciones. No se queden fuera de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.